Buenas tardes y bienvenidos a esta maravillosa antigua colegiata de Santa María de Mora de Rubielos, que acoge esta nueva edición de los Premios Empresa. 18 años, la mayoría de edad, de unos premios que llegan a la comarca de Gúdar-Jabalambre, a su corazón, a la localidad de Mora de Rubielos, cuyo alcalde, Hugo Arquímedes Ríos, les quiere dar la bienvenida en primer lugar. Apreciado vicepresidente del Gobierno de Aragón, consejera de Presidencia. Esto me vais a permitir, vais a disculparme, lo voy a leer porque hay tantos cargos aquí que es que no me los sé todos. Y fíjate que yo estoy aquí. Presidente de la Diputación Provincial, vicepresidente y amigo en este caso. Me vais a permitir también que sea un poco más cariñoso con él. Subdelegado del Gobierno de España, subdelegado del Gobierno de, delegado del Gobierno de Aragón, en Teruel, delegado territorial, gerente del Instituto de Aragón en este momento, presidentes de las comarcas, alcaldes de pueblos de alrededor y otros pueblos de la provincia, autoridades civiles y militares, presidenta de la Fundación y exministra, Fátima, gracias, bienvenida. Presidentes de COE de Aragón, CEPIME Aragón, presidente de la Cámara de Comercio, secretarios provinciales de UGT, comisiones obreras, premiados, empresarios, trabajadores, amigos, amigas, todos. Muchas gracias a todos y bienvenidos a este humilde pueblo, Mora de Rubielos, un pueblecito al sur de Aragón, que se enorgullece de recibir a COE y que haya sido elegido para dar estos premios. La verdad es que cuando se nos comunicó a todo el ayuntamiento, nos ilusionamos, que pensaran en nosotros. La verdad es que, hombre, pues siempre te hace ilusión sacar los premios de la Teruel capital o de las ciudades grandes como Alcañiz y venir y pensar en Mora, pues siempre es agradable. Y de ahí a nosotros nos sentó bien. Entonces, nada, agradecer a COE su apuesta por venir aquí, esperar que disfruten, que se lo pasen muy bien y, sobre todo, que el tejido empresarial, tanto que tenemos en la comarca como en la provincia, se sienta reforzado después de estos premios y continúe haciendo la labor que es mejor para todos, que al final es trabajar y dar trabajo para que esta provincia siga creciendo y siga siendo lo que todos queremos, que es un referente y un sitio donde todos podamos vivir y podamos desarrollarnos y así ser lo que nos gusta ser a los turolenses, es felices en nuestra tierra. Muchas gracias a todos y disfruten del día. Buenas tardes. Para cambiar algo, lo primero que necesitamos es un impulso continuado, decidido, compartido, y uno de esos motores capaces de cambiar el mundo son las empresas. Ellas son las protagonistas aquí esta tarde, porque este movimiento ya está en marcha. No estamos ante un mundo de usar y tirar, ni de turnos cerrados, ni lo importante son ya las máquinas. El 65% del capital de las empresas es hoy en día un intangible. Las personas, las marcas. Hoy se genera, se desarrolla talento. Además, cambiamos varias veces de actividad y buscamos, lo acabamos de ver, la autonomía. Las empresas tienen un impacto directo que puede ser cuantitativo, esos dividendos, pero también una huella en la sociedad a partir de servicios, proyectos y las propias personas. Un movimiento tan complicado de explicar como de detener, un movimiento que está presente en las grandes ciudades, pero también en comarcas como esta y en estos municipios, desde donde el turismo, los servicios forman parte de esa maquinaria que sostiene todo lo que nos rodea. Una maquinaria a veces muy cercana, a veces tan sorprendente como este castillo de Mora de Rubielos. Esta tarde, Chocolates Isabel, UFTA, Puyo Área Tecnológica, Fertinagro Biotech y el dentista Jorge Esteban van a ser reconocidos. Algunos sí que
Como hablo muy alto, seguro que me escuchan sin el micrófono también. Decía que me he venido hasta aquí porque quería pasar lista para ver si habían venido todos los empresarios de la provincia, sí que he visto, representantes políticos, también sociales, a estos premios que organiza COE, CEPIME, Cámara de Comercio y el Gobierno de Aragón a través del IAF. Premios que forman parte de los días más importantes del año para los empresarios turolenses. Se reconoce a quienes lo han hecho especialmente bien en este año 2022 y además también lo que se quiere hacer con estos premios es una hermandad entre todos. Por eso a mí me gustaría que reflexionáramos, para que todos participemos, de lo que supone ser empresario. Yo, como soy lingüista, me he ido rápidamente al diccionario de la Real Academia de la Lengua y, claro, lo más fácil para mí, he buscado la definición de empresario. Podría ser persona que por concesión o por contrata ejecuta una obra o explota un servicio público. Persona que abre al público y que explota un espectáculo o diversión. Patrono. Esta es la tercera definición de la Real Academia de la Lengua como persona que emplea a trabajadores, aclara. Y por último, dice que es el titular, propietario o directivo de una industria, negocio o empresa. Todo esto lo es para los lingüistas, pero claro, ustedes me podrían decir cuál es su propia experiencia como empresario, porque eso es lo realmente importante. Los hay de muchos tipos. Están desde ese empresario, pequeño empresario, que es artista en su propio gremio. Está también aquel empresario que tiene un equipo del que es familia, es maestro y que además trabaja como el que más. Y también está ese empresario de una empresa más grande, de éxito, que año tras año consigue hacer que vaya mejorando y obteniendo más beneficios. ¿Qué sería para ustedes? Y entonces ahora me miran todos con susto. Me va a preguntar, dice alguno. Bueno, pues podría ser, así que no se despisten mucho por si acaso, porque posiblemente sí que les pregunte. Antes del acto lo he hecho y me quedo con algunas de las definiciones que algunos de los presentes me han dicho. Me han dicho que podría ser aquella persona que prescinde de su vida privada, por ejemplo, eso es un empresario. Podría ser también un modo de vida, me han dicho. Y tengo alguno más, pero vamos a escuchar ahora mismo lo que es ser empresario para el presidente de COE CEPIME Teruel, Juan Ciércoles. Gracias. Muy buena reflexión, Cristina y Javier, los dos periodistas que van a hacer la presentación. Se nota que lo tienen en sus genes. Vienen de familias empresarias. Y como muy bien ha dicho, es complicado ser empresario. Pero bueno, primero saludar al vicepresidente del Gobierno de Aragón, consejera de Presidencia, presidente de la Cámara, recién elegido, alcalde de Mora, presidente de la Diputación de Teruel, vicepresidente de la Diputación de Teruel, presidente de la Caja Rural de Teruel, directores generales, diputados en Cortes, diputados generales en Madrid, presidentes de comarcas, alcaldes, concejales, presidente de COE Aragón, mi amigo Miguel Marzo, de Utrillas, saquemos pecho de Teruel, presidenta de CEPIME Aragón, desciende de Torres de Albarracín, y en acto que esté y que tenga oportunidad, lo voy a decir, tenemos que sacar pecho de Teruel. Y cuando vamos por ahí, tenemos que decir que somos de Teruel, con mucho orgullo. Autoridades civiles, militares, amigos, empresarios, empresarias, todos en general, bienvenidos a esta gala. Felicitar, como no, pues a los premiados, porque son verdaderamente los protagonistas de esta gala, verdaderamente, pero también a aquellos que se presentaron y no fueron premiados, pero estoy convencido que en próximas ediciones se les premiarán. Felicitar, como no, al presidente de Cámara de Comercio reelegido ayer. Antonio, ¿te acuerdas? No toca.
Pues nos ha tocado. Te ha tocado reelegirte otra vez. Te han reelegido, porque es una persona trabajadora y responsable y comercial. Por eso, Cámara de Comercio. Enhorabuena, Antonio. Hablamos muchas veces de la descentralización. Hablamos de la descentralización. Aquí tengo oportunidad porque veo grupos políticos, veo los grandes espadas de todos los partidos políticos. El comité de COE CEPIME Teruel cree en la descentralización. Y os lo voy a decir por qué cree en la descentralización. El año pasado, premio empresa en la comarca Andorra-Sierra de Arcos. Este año, en la comarca Gúdar-Jabalambre. Los empresarios del territorio también les gusta que estemos con ellos, que estemos cercanos, porque tenemos que luchar por una provincia que se llama Teruel. Dicen despoblación. Claro que hay despoblación. ¿Cómo se crea, cómo en este caso se elimina la despoblación? Pues muy fácil, creando empleo. ¿Y cómo se crea empleo? Con los empresarios, con los que estamos aquí y los que hubieran podido venir y por circunstancias no han llegado. Estamos con el tema de la Agencia Espacial Estatal y estamos apoyando porque, como os he dicho anteriormente, creemos en la descentralización y queremos que venga para Teruel y así lo hacemos. Porque, como hemos dicho antes, creemos en la descentralización y, sobre todo, desde el Comité Ejecutivo de COE CEPIME Teruel. ¿Necesidades que tenemos los empresarios ahora mismo en nuestra provincia? Pues necesitamos mano de obra, lo hemos dicho, hemos hecho encuestas y necesitamos mano de obra. Si queremos crear empleo, necesitamos mano de obra en todos los sectores, construcción, mecánicos, albañiles, fontaneros, electricistas, camareros, cocineros, y así combatiremos la despoblación. El otro día, la verdad que me fui muy contento de la plaza de la Catedral, en este caso con ese manifiesto que se firmó, que presencialmente estuvimos aproximadamente unas 120, 130 personas. Pero ahora mismo queremos seguir trabajando el tema de la firma de ese manifiesto que se va a seguir, sobre todo en esta gala. Vamos a invitaros a que los que no lo hayáis firmado, que lo firméis. Y luego pues vamos a tener el gran honor de tener a una primera espada que desde que se lo propuse dijo que sin ningún problema. De Huelva, es ministra de Trabajo. Ya que hablamos de trabajo, qué mejor. Y presidenta de la Fundación de COE Aragón. Fátima, muchas gracias desde Teruel, muchas gracias de COE Teruel, muchas gracias de COE Aragón, muchas gracias desde CEPIME Aragón por estar aquí y acompañarnos. Porque sé el esfuerzo que estás haciendo por venir a Teruel y contarnos muchas de las realidades que todos ya sabemos y que algunos de vez en cuando no queremos ver. Ya no voy a decir nada más porque no queremos alargar el acto y siempre dicen que hay que ser breve. Yo creo que he sido lo más breve posible y, sobre todo, pues lo que os he dicho al principio. Vamos a seguir trabajando todos juntos y remando todos juntos, que eso es lo más necesario. Las administraciones públicas y los empresarios, porque remando todos juntos, al final conseguiremos una provincia que sea relevante, sobre todo con el tema de las ayudas al funcionamiento. Importantísimo, importantísimo. Y no quiero alargarme más y agradeceros a todos vuestra presencia y el estar aquí. Muchísimas gracias y todo que sea por la provincia de Teruel y por los empresarios de Teruel. Muchísimas gracias. Les he dicho que me había dejado definiciones de las que antes me han dicho por ahí. En positivo me decían,
pues eres tu propio jefe. Eso está fenomenal porque te organizas como quieres, claro. ¿En negativo qué es? Pues que lo eres 24 horas, los 7 días de la semana, y ya no os hablo de vacaciones, que eso es tema sensible. Y además de eso, hay algunos empresarios que incluso, además de tener una empresa exitosa, a la que le dedican todo el tiempo del mundo, pues lo que hacen es invertir un poco más de tiempo, o mucho, en ayudar a otros empresarios a seguir mejorando. Ahí están las organizaciones empresariales. De una de las de Teruel, ayer mismo tuvimos un cambio, que no lo ha sido, porque ha sido una reelección por mayoría, además del Pleno de la Cámara de Comercio de Teruel. Antonio Santa Isabel va a continuar otros 4 años más. Vamos a escucharle. Bueno, Juan, muchas gracias por tus palabras. Buenas tardes, vicepresidente del Gobierno de Aragón, consejera de Presidencia, alcalde, presidenta de la Fundación COE, directora del IAF, autoridades, compañeros, amigos empresarios. Es una satisfacción que mi primer acto después de mi reelección como presidente de la Cámara sea entregar los premios Empresa. Qué mejor lugar que donde anualmente se reconoce en voz alta lo que las empresas aportamos a la sociedad turolense, y más después de haber pasado los momentos más difíciles de la historia más reciente. Tras un dilatado proceso que ha estado marcado por la transparencia y la apertura a todos los que han querido participar, ayer recibí la confianza de las empresas para presidir el destino de la Cámara durante los próximos y últimos 4 años. Me va a seguir acompañando un equipo que ha dejado marcado a fuego nuestro compromiso con las empresas de Teruel, nuestra voluntad de asumir la responsabilidad institucional que tenemos asignada y nuestra fidelidad con quienes tienen la capacidad de determinar los destinos de nuestra comunidad. Nuestro objetivo es seguir ayudando a las empresas, reforzar el papel de referencia en el sector empresarial y continuar colaborando con las administraciones públicas, dando ejemplo de que la cooperación público-privada es clave para el progreso y el desarrollo económico y social. En este contexto, la Cámara ha asumido su compromiso con este territorio y con su problemática, dando respuesta con los multiservicios rurales, con el proceso de implantación de centros de atención empresarial que ya hemos iniciado en Mora de Rubielos y en Calamocha, confiando que vientos más favorables nos permitan la presencia en otras zonas. Desde hace aproximadamente un mes, y con el determinante apoyo del vicepresidente y consejero de Industria del Gobierno, contamos con un centro ARIES aquí, en Mora de Rubielos. Su misión es informar, asesorar y apoyar a las empresas de la comarca de Gúdar-Jabalambre, mejorar la competitividad de la industria, del comercio y de los servicios y, por supuesto, participar en los proyectos, necesidades e inquietudes del sector empresarial de la zona. Aquí queda a vuestra disposición. Quiero referirme a las oportunidades y a los retos. Hoy somos conscientes de que las administraciones han puesto a disposición de las empresas una gran cantidad de recursos. De hecho, una de las misiones de la Cámara es asesorar a las empresas sobre cuál es la línea más idónea y eficaz en la que orientar sus proyectos. Es cierto también que las inversiones públicas dinamizadoras están jugando muy bien el papel para el que se pusieron en marcha, que es el de generar un entorno empresarial y mucho más favorable. Tenemos, por tanto, oportunidades, pero también seguimos teniendo pendientes varios retos. Las bonificaciones al funcionamiento, las infraestructuras viarias y de comunicaciones, la Agencia Espacial Española, las marcas de calidad como la trufa, etcétera. La Cámara de Comercio estará donde las organizaciones, instituciones, partidos y, sobre todo, las empresas nos pidan que estemos, sin duda, donde sea beneficioso para la provincia y para el conjunto de la sociedad. Para alcanzar estos retos no hay otra fórmula que la unidad de acción. Tenemos que recuperar lo que ha sido ejemplo en España, que es ir de la mano organizaciones sindicales y representantes de las empresas. Tenemos que hacer frente común
con todos los partidos políticos, colegios profesionales, entidades sociales y colectivos ciudadanos, porque estos retos son de todos y todos juntos tenemos que sacarlo adelante. Felicidades a los premiados, que hoy son la representación de la red de empresas de esta provincia. Muchas gracias. Igual hay que retroceder 7 siglos hasta Juan Fernández de Heredia, ese gran maestre, propietario de este castillo-palacio de Mora de Rubielos. Lo suyo era una consultoría, pero de las buenas. Le escuchaban reyes, papas, y ríanse de Amancio Ortega, él tenía delegación en Aviñón, 6 castillos, era diplomático, erudito y escritor. Eso de hacer de todo ya venía en las empresas antiguamente. Todo esto viene para ilustrar la capacidad emprendedora de esta tierra, de esta comarca de Teruel. El año pasado, por ejemplo, cada 2 días se creó una nueva empresa. El cierre de estos premios empresa, de esta portada, lo va a poner una política, economista, jurista, la primera mujer que llegó a ser ministra de Empleo y Seguridad Social y quien más tiempo ocupó el cargo. Fátima Báñez es hoy, además de licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales, es la presidenta de esa fundación de la COE, consejera independiente de Avangrid, esa filial estadounidense de Iberdrola, y va a ser quien con su reflexión cierre esta portada de los premios Empresa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es para mí un honor estar en Teruel, estar en esta maravillosa ciudad, querido alcalde. Muchas gracias por hacer de anfitrión de esta jornada de premios Empresa. Y permítanme que empiece mi intervención saludando a las autoridades que nos acompañan, al vicepresidente del Gobierno de Aragón, a la consejera de Presidencia, a mis compañeros que me han invitado amablemente a participar en estos premios, al presidente de COE Teruel, al presidente de la Cámara de Comercio, que también nos acompaña y felicito, al presidente de COE Aragón y de CEPIME Aragón, al presidente de la Diputación, a todas las autoridades civiles, políticas, cuerpos y fuerzas de seguridad, y un saludo especial a los verdaderos protagonistas de este acto, que son a los premiados, a esos referentes empresariales que son hoy orgullo de la empresa turolense y también de la aragonesa y de toda España. Permítanme que empiece dando las gracias. Creo que me tengan ustedes la amabilidad de invitarme al Día de la Empresa en Teruel, pues para mí de verdad es un motivo de orgullo y de satisfacción. Y sobre todo de volver a esta tierra porque Teruel, como decía el autor, no es cualquiera. Es una provincia maravillosa a la que he venido muchas veces y vuelvo encantada cada vez que me invitan, porque aprendo mucho del talento de las empresas y de esta sociedad acogedora, amable y emprendedora. Gracias de verdad, porque la empresa a la que hoy se reconoce es una de las instituciones más importantes de la sociedad, porque es motor de desarrollo social, y que se concedan estos premios es una manera más de ponerla todos los días en valor, porque es fuente de transformación, de innovación, de sostenibilidad y también, y lo quiero recalcar, de compromiso social cada día. Empleo y responsabilidad social empresarial son sus grandes aportaciones a la sociedad española. Y qué cosas estamos viviendo, ¿no? Viniendo hacia aquí, comentaba con uno de mis compañeros que llevamos 6 años que han cambiado mucho la vida de la gente. El Brexit, una separación de Europa, del Reino Unido, la pandemia, a la que se ha referido algún compañero en su intervención, y también una guerra a las puertas de Europa, que está cambiando muchas cosas en la sociedad europea y también en la nuestra. Y, sin embargo, hay que poner en valor
la manera en la que estamos enfrentando estas vicisitudes por las que está pasando la sociedad. Y a mí me gustaría empezar a dar las gracias a la sociedad española en su conjunto, administraciones, empresas, familias, por cómo hemos vivido y hemos afrontado la pandemia, quizás el hecho más relevante que hemos vivido en la última década en nuestro país, desde la unidad de acción y también desde el esfuerzo y el compromiso compartido. Y con ello quiero dar las gracias de manera particular a las empresas con sus trabajadores, porque han sido capaces de mantener la salud y el bienestar de sus trabajadores y también hacer un esfuerzo con compromiso social en el entorno, en el territorio en el que forman y viven su actividad económica. Quiero dar las gracias también de manera particular a las organizaciones empresariales que desde la unidad y con compromiso social y con diálogo permanente con los sindicatos y las administraciones públicas a todos los niveles han sido capaces de buscar medidas, iniciativas, acuerdos para que pudiéramos transitar por esta situación de dificultad. Y por eso quiero reconocer el esfuerzo, en primer lugar, que han hecho desde la pandemia a hoy las empresas para mantener empleos y para mantener actividad. Ha sido difícil, pero lo han hecho con esfuerzo y, por supuesto, con mucha valentía. Y de manera particular quiero también reconocer el esfuerzo de la COE a nivel nacional, de la COE Aragón y, por supuesto, de COE y Cepime Teruel, porque ese diálogo permanente con las administraciones ha hecho posible que se arbitraran instrumentos para mantener esos empleos y para mantener de verdad el bienestar y las empresas en el territorio. Como decía antes, poniendo a la persona en el centro de las decisiones. Y aquí quiero reconocer a nivel autonómico lo que hicimos COE Aragón, la Fundación COE, que es la fundación de todas las empresas españolas, también en este territorio representada por COE Aragón, junto al Gobierno de Aragón, para intentar luchar de manera directa contra la pandemia en los peores momentos que hemos vivido en los últimos meses. Con ese plan Sumamos Salud más Economía, que aportaba ayuda desde la sociedad civil para que juntos, administraciones públicas, sociedad civil, lucháramos de frente contra ese virus que ha cambiado nuestra forma de vivir y también de emprender en los últimos tiempos. Y decía que las empresas hicieron algo más, que es redoblar su compromiso social. Planes como este, ayudas directas a su entorno más cercano, trabajo incansable con las administraciones y con los gobiernos, priorizando siempre a la persona en el centro de todas nuestras decisiones. Pero la empresa hoy, en la sociedad española, tiene un valor fundamental para el presente y para el futuro. Voy a dar algunos datos que a veces no son tan conocidos, pero una institución como la empresa debe ser reconocida, apoyada y debe tratar con las administraciones de tú a tú para seguir juntos haciendo una sociedad más moderna y de más oportunidades. En términos de empleo, casi 9 de cada 10 empleos que hay en España lo crean las empresas. En términos de prosperidad, la mitad de la riqueza social que se produce en España cada año la crean las empresas. En términos de conocimiento, investigación e innovación, el 56% de toda la aportación en un año la hacen las empresas. Aportación al cambio y a la transformación hacia una economía más verde. De los 240.000 millones de euros que supone la nueva ley del clima en inversiones de aquí al año 2030, el 80% de esos recursos lo aportarán las empresas. Por tanto, compromiso de las empresas
permanente con la sociedad española. Y digo más, y en términos de internacionalización, 235.000 empresas venden fuera de nuestro país, aportando 32.000 millones de euros a la exportación, que nos da capacidad de financiación al conjunto del país. Por tanto, la empresa es una institución fundamental en la vida social, económica de nuestro país. ¿Y dónde estamos? ¿En qué momento estamos? Yo quiero hablaros un poco de realismo, porque desde el realismo podemos tomar juntos las mejores decisiones. Y el realismo nos dice que el primer objetivo que tenemos por delante como sociedad es consolidar la recuperación. ¿Y dónde estamos? Estamos en una fase de crecimiento. España crecerá este año un 4,1%, según dice el Banco de España y los servicios de estudios más reputados de nuestro país. Pero en el segundo trimestre el INE nos ha dicho que se está desacelerando ese crecimiento respecto al primer trimestre, 0,2%. Y la OCDE nos dijo hace unas semanas que para recuperar la riqueza nacional, es decir, el PIB nacional antes de la pandemia, no lo conseguiremos hasta el año 2024. Quizás uno de los últimos países de la OCDE en conseguirlo. ¿Y cuáles son las principales amenazas que tenemos por delante en términos económicos? Sin duda, la primera, la inflación, que es el peor de los impuestos para la sociedad española. La inflación, que teníamos un poco olvidada hace solo algún año, es nociva y empobrece a las empresas, a las familias y a los trabajadores, a todos por igual. La inflación este año estará en el entorno del 7,2%, según dice el Banco de España. Lo peor es que la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los productos energéticos y los más importantes de la cesta de la compra, está casi en el 5%. Y la media del año puede ser incluso superior a eso. Otra amenaza en el horizonte, la deuda pública, que está en el 117%. Deuda que tenemos que pagar como sociedad y que lastra también el crecimiento y las medidas hacia el futuro. Los tipos de interés están subiendo. Sin duda, el Banco Central Europeo ha endurecido o va a endurecer a partir de julio la política monetaria, y esa es una amenaza a corto plazo. Y seguimos teniendo, que es lo más importante pensando en las personas, una tasa de paro en el 13% y casi 3 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. Porque aunque es verdad que tenemos 20 millones de personas trabajando, es cierto que la economía privada, el sector privado, no ha recuperado todavía el nivel de empleo previo a la pandemia. Y daré 2 datos sobre las empresas, para que también se vea cómo han sufrido en los 2 últimos años las empresas españolas. Las empresas perdieron entre 2020 y 2021 100.000 millones de euros con la situación de la pandemia y las incertidumbres económicas. Y en el primer trimestre de este año ya llevan perdidos 6.600 millones de euros. Por tanto, debemos también, como sociedad, tener en cuenta esto a la hora de tomar decisiones, porque no debemos de llevar a las empresas al límite de su resistencia cuando son motor de crecimiento, de riqueza y de empleo. Y, por último, una de las palancas que tenemos ahí, sin duda, para crecer y para recuperar la situación anterior son los fondos europeos. El primer Plan Marshall que va a llegar a España en mucho tiempo, 140.000 millones de euros en los próximos años. La ejecución de esos fondos que están empezando a llegar sigue siendo insuficiente. Solo el 10% de ellos se han ejecutado el año pasado y están llegando con lentitud al tejido productivo. Pero hasta aquí las amenazas.
el realismo, pero los empresarios somos gente optimista y vemos siempre la botella medio llena. Y queremos hablar de esperanza, y queremos hablar de futuro, y queremos un mejor país y apoyarnos en las palancas que también tenemos para la recuperación. La primera, lo que depende de nosotros, de nuestros gobiernos, las políticas fiscales, que deben de ser, es momento de no subir impuestos, en la medida de posible de bajarlos a las familias para que aumente su capacidad de renta y se hagan fuertes, o mejor, más fuertes frente a la inflación, y también a las empresas, para que puedan seguir creando riqueza e invirtiendo en nuestro país. Apoyo a la empresa en grande es otra de las grandes palancas. Y para eso necesitamos menos burocracia, necesitamos más estabilidad regulatoria y mayor calidad de la norma. Estabilidad para crecer y para mirar al futuro. Y por último, una gran palanca, los fondos europeos. Y en Teruel lo vemos con una doble mirada. Los fondos Next Generation, que debemos de acelerar su ejecución, porque van a llegar esos 140.000 millones de euros en los próximos años, y necesitamos para eso mayor coordinación entre las diferentes administraciones públicas, Gobierno de España, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, mayor colaboración público-privada, porque deben de llegar a la economía real. Y fíjense, hace pocas semanas CEPIME presentó un informe a nivel nacional y 2 de cada 3 pymes tienen dificultades para acceder a los fondos europeos. Debemos de trabajar todos juntos en ese escenario. Además, sin pymes, sin la pequeña empresa, no hay recuperación, porque son el 99% del tejido productivo. Y ahí quizás, y está aquí también el presidente y el director general de Caja Rural, deberíamos de ser imaginativos. Desde COE se lo hemos trasladado con lealtad al Gobierno de España. Quizás las entidades financieras podían ayudar en la canalización de esas ayudas. Hay experiencias previas. Yo soy andaluza y lo he vivido en la gestión de la PAC, porque todos somos necesarios para ejecutar cuanto antes los fondos, porque, insisto, es una palanca fundamental de la recuperación. Y también quiero decir algo. Los fondos no vienen solos. Vienen si como país cumplimos hitos y reformas. Y debemos ahí de pedir entre todos diálogo, consenso político, para que esas reformas sean de verdad transformadoras e impulsoras del futuro y de la recuperación de nuestro país. Ayer mismo la Comisión Europea aprobó 12.000 millones de euros que llevarán de transferencia en forma de fondos a nuestro país en las próximas semanas. Y en ese informe, en ese assessment de la Comisión Europea, se señaló que debemos de tener cuidado con las reformas, porque puso el foco, por ejemplo, en una fundamental para el bienestar social de España, en las pensiones. Y dijo que es insuficiente lo que se está haciendo para mantener la sostenibilidad de nuestro modelo de pensiones. España tiene un buen modelo de pensiones, un modelo público y de reparto, universal, un modelo pactado entre todos los grupos políticos en el Pacto de Toledo. Su sostenibilidad, ese pacto intergeneracional entre los jóvenes y los trabajadores que pagan pensión y los mayores que la están cobrando, debe ser mantenido de cara al futuro y depende de las decisiones que con valentía y con honradez y con sinceridad tomemos todos juntos. Y como decía, una doble mirada de las ayudas europeas. Estamos en Teruel, que tiene un problema estructural junto a otras provincias españolas como Cuenca o Soria de despoblación. La Comisión Europea también
ha tomado nota de esa situación y para impulsar esa cohesión social y territorial en toda Europa ha puesto en marcha esas ayudas al funcionamiento y ha hecho hace pocos meses el mapa de esas ayudas regionales 2022-2027. Pues bien, se deben de acelerar para que lleguen cuanto antes al tejido productivo, porque como decía muy bien antes el presidente de COE Teruel, cuanto antes lleguen las ayudas en forma de un 20% de subvención a los costes de funcionamiento, las empresas de Teruel podrán seguir invirtiendo en el territorio, fijando población al territorio y creando oportunidades en el territorio. Esa es la mejor política social. Y no estamos para desaprovechar ninguna oportunidad. Por tanto, su agilización es garantía de que saldremos antes de esta situación de crisis que dura un poco de tiempo. Y yo quiero desde aquí aplaudir, lo decía antes el presidente, lo decía Juan, esa red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa y ese manifiesto que se hizo y que se ha formalizado al que se están sumando muchas empresas, porque el 97% de las empresas de esta provincia son micropymes que tienen menos de 10 trabajadores y esa ayuda adicional, sin duda, es una palanca fundamental para la inversión y para la creación de empleo. Y todo esto, si hay algo que a veces sale menos en las noticias y que es lo más importante, es la formación. No podemos tender con fondos europeos a transformar la economía española hacia la digitalización, hacia la sostenibilidad, si no tenemos el talento que necesitan las empresas para hacer esas transformaciones. Mirad, hoy, de esas 3 millones de personas que quieren trabajar y no pueden, que están en el paro, en el desempleo, 1 de cada 2 no ha terminado la educación secundaria obligatoria. Y, sin embargo, se produce la paradoja, como se ha dicho aquí esta tarde, que el 25% de las vacantes que las empresas quieren cubrir no se pueden cubrir porque no encuentran a las personas con las competencias y las habilidades necesarias para los puestos de trabajo. Por tanto, la formación del capital humano es fundamental para consolidar la recuperación y seguir creando empleo en nuestro país. Por tanto, si me permiten, la agenda prioritaria de España es la agenda del talento. Necesitamos más empleo, necesitamos mejor empleo y, sobre todo, necesitamos gente más formada y más preparada para las grandes transformaciones que está viviendo la economía española. Ayer tuvimos la oportunidad desde la Fundación COE de presentar un informe que habla de los puestos medios en las empresas. En nuestro país tenemos una parte del capital humano muy formado, nivel universitario, otra parte muy importante con baja cualificación, como os decía antes, y el centro de esa pirámide, que son los puestos técnicos en las empresas, los puestos medios en las empresas, la formación media y profesional en la empresa, con poca gente con esa formación. Hoy, en nuestro país, se forman en formación profesional 1 millón de personas. La economía española necesitaría tener el doble, 2 millones de personas formándose en formación profesional, en carreras técnicas, en puestos medios. Pues bien, para ser excelentes debemos de tener e impulsar ese talento. Y la empresa está comprometida a hacer lo posible, con diálogo permanente con las asociaciones sindicales, con diálogo permanente con las universidades, con las administraciones públicas, porque sin duda la formación tiene mucho que ver con el empleo y con las oportunidades del futuro. Mejor empleo depende siempre de una mayor formación, sobre todo en las competencias que necesitan las empresas.
En este momento hay sectores, como se ha dicho aquí, que no encuentran el talento que necesitan para seguir operando. 100.000 personas faltan en las tecnologías de la información y la comunicación, 700.000 personas van a faltar en la construcción en los próximos años para llevar a cabo todos los proyectos de los Next Generation que están previstos. Faltan 70.000 personas en el ámbito sociosanitario, faltan 30.000 personas en este momento en los servicios, en el turismo, muchos empleos por cubrir que tenemos que casar bien entre la oferta y la demanda a través de una mejor formación. Termino ya. Es momento de esperanza, es momento de optimismo, pero también vivimos cierta incertidumbre. Yo creo que la clave está, y se ha dicho antes aquí, en seguir trabajando juntos, todos, gobiernos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, partidos políticos, porque nos estamos jugando mucho el presente y el futuro de nuestro país. Pero si quieren una receta, la de las 4 es, que estoy viendo allí: empresa, empleo, es la esperanza de España. Apuesten por ella. Muchas felicidades a los premiados y muchas gracias por permitirme estar aquí. Estar es ser. Estar es vivir. Estar es permanecer. Estar es esencia. Estamos presentes en el territorio. A través de 74 oficinas, ofrecemos servicios cercanos y de confianza a nuestros clientes. En Caja Rural de Teruel entendemos la banca universal como la única forma de ofrecer una amplia gama de nuestros productos y servicios financieros de calidad a clientes de todas las edades y localidades. Nos mueve la ilusión por permanecer en una tierra de sueños. Somos referente de banca de proximidad. Apoyamos al medio rural, así como al resto de sectores económicos, bajo una premisa de sostenibilidad con el medio ambiente y ayudando al desarrollo de las personas. La esencia de Caja Rural de Teruel son nuestros socios y clientes. La responsabilidad nos hace aportar soluciones financieras personalizadas de manera ética, transparente y sostenible, apostando por la inclusión bancaria, acercando servicios a todos los rincones del territorio a través del personal de nuestras oficinas. Somos cooperativa de crédito, devolviendo a la sociedad una parte muy importante de nuestros beneficios a través del Fondo de Educación y Promoción, apoyando proyectos sociales, educativos, deportivos y culturales. Cada año son multitud de organizaciones de ámbito local, comarcal, provincial y autonómico las que se benefician de este fondo social, con el que pretendemos favorecer el crecimiento del territorio. Desarrollo, innovación, progreso, crecimiento y liderazgo son las claves del compromiso con nuestros clientes y socios. Estamos contigo y para ti. Estamos en una tierra de sueños. Estamos con Teruel. Caja Rural de Teruel. Nos encontramos por primera vez después del tour por el castillo de Mora de Rubielos. Muy bonito, muy recomendable. Yo creo que vamos a ir luego por allí y lo vamos a pasar muy bien, eso está claro. Nos pedían desde la organización que viniéramos conjuntados, no lo hemos podido hacer mejor, ¿eh?
eso está claro. Somos Javier Lazaga, Cristina Teruel y Caja Rural, a quien veían aquí. El resumen está hecho más que perfectamente, pero sí que me gustaría que recordaran también que el número 68 es muy importante, porque son ahora mismo 68 las puertas que mantiene abiertas en la provincia de Teruel, con todo el consejo y con todo el apoyo que realiza, desde luego, a todos los vecinos, pero también a las empresas. Y 42 de esas sucursales están en pueblos de menos de 1.000 habitantes. Veíamos además los 366.000 euros destinados a apoyar cultura, deporte, asociaciones y también ONGs. Caja Rural es además el apellido de este premio Semilla, que va a ser el primero de esta gala. Un galardón que nos recuerda que las ideas no lo son todo, pero que son un buen comienzo. Podríamos decir, gasolina está más barata de ese motor de cambio que son las empresas. Este premio Semilla quiere reconocer el proyecto, la idea o el trabajo desarrollado por jóvenes turolenses y está encaminado a fomentar ese emprendimiento, el esfuerzo, las iniciativas, y este año es para R3 Dimensión. Redimension es un proyecto innovador dedicado al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de impresoras 3D industriales con características únicas que refuerzan la practicidad, robustez y producción en su interacción operativa. Un proyecto que fue constituido por dos jóvenes turolenses formados en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, Daniel Dobón y Marcos González. Vimos unas carencias que había en el mercado, vimos que había nicho, que había una puerta abierta y decidimos lanzarnos, decidimos empezar a diseñar nuestra propia impresora y tras muchas horas de diseño, fabricación y pruebas, ya podemos decir que tenemos nuestro primer producto. Para mí fue un poco agobio porque, somos dos personas que nos atrevemos con mucho, pero al final llega un momento que ves que sin equipo no puedes seguir avanzando y entonces llega un punto que empiezas a ver todas las tareas que tienes y tienes que priorizar si tirar por un perfil o tirar por otro. Y la verdad que no fue fácil, pero creemos que es lo más acertado que hemos hecho. La impresión 3D es en estos momentos su principal nicho de mercado, una característica a nivel industrial centrados en mercados como el de la automoción, el sanitario, la odontología e incluso la arquitectura o la moda. Creemos que la tecnología de la impresión 3D tiene un potencial muy grande debido a que, por ejemplo, en el sector de la automoción ya se lleva a cabo una implantación a un nivel muy importante de cara a hacer pruebas, prototipos, incluso piezas funcionales para tiradas más pequeñas de producto. Bueno, aquí tenemos una impresora 3D industrial capaz de imprimir gran variedad de materiales y con unas especificaciones un tanto peculiares. Por ejemplo, la base de impresión es estática, es totalmente estática. Esto en impresoras 3D industriales ahora mismo no se suele ver. Nosotros hemos elegido este tipo de cinemática sobre todo porque lo que te garantiza a lo largo de toda la impresión es que la masa suspendida, la masa en movimiento es la misma, que siempre es solo la del extrusor. Toda la pieza está estática en la mesa. Además, la base de impresión es una base de impresión de vacío, por lo cual podemos imprimir con cualquier superficie de impresión. Nos da igual que sea magnética que no lo sea. Es capaz de alcanzar velocidades bastante importantes, de hasta 500-600 milímetros por segundo. La participación de ambos en numerosas iniciativas educativas como Moto Student o los diferentes premios que ya han obtenido hacen de estos dos emprendedores dos empresarios con un futuro muy prometedor. Actualmente estamos instalados en el CEI, hace mucho tiempo que comenzamos en este edificio, hemos tenido siempre un apoyo incondicional muy grande con todos nuestros proyectos y creíamos que era un buen lugar para comenzar ya con este proyecto empresarial. Y vamos a intentar llegar al máximo mercado posible, sobre todo de momento ahora en nuestros comienzos en territorio nacional y con previsión de salir a Europa y tener también ventas con un nivel importante de mercado en Europa. Redimension es ya la alternativa competitiva
de fabricación aditiva respecto a otras opciones menos productivas y rentables. Una solución que posee un gran potencial por su innovación y etapa de crecimiento en el que se encuentra el sector actualmente. Pues les deseamos muchísimo éxito y antes de nada le vamos a conceder ese premio empresa que va a entregar José Cuevas, que es el presidente de Caja Rural de Teruel, y que recogen Daniel Dobón y Marcos González, que son quienes hemos visto los fundadores de esta empresa Premio Semilla del 2022. Tras la foto de rigor, nos gustaría también escucharles. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por el premio. La verdad es que llevamos casi 2 años... Gracias. Llevamos casi 2 años trabajando duro en este proyecto y ahora hemos salido al mercado. Este reconocimiento nos hace creer que vamos en la dirección correcta, que vamos en una buena dirección de crecimiento y vamos en la línea para desarrollar nuevas máquinas. Pensamos que estar en Teruel no tiene por qué ser una limitación a la hora de crecer, de hacer las cosas bien y crecer como empresa. Ya hemos visto empresas de la provincia que son punteras a nivel mundial en su sector y son para nosotros un referente, como es el caso de Turomás, en el que la ubicación no ha sido una traba o no ha sido un problema a la hora de crecer y hacer las cosas como hay que hacerlas. Nuestro objetivo a medio plazo es convertirnos en un referente a nivel nacional en el sector de la fabricación aditiva y poder crear puestos de trabajo de calidad en Teruel y provincia. Para finalizar, solo quería agradecer a nuestro equipo y nuestro entorno el apoyo incondicional que tenemos, las ganas que tienen de hacer las cosas bien y de estar con nosotros en todo momento. Y quería mencionar a 2 compañeros de viaje, sin los que no podíamos estar aquí, sin los que no podríamos seguir, que son Antonio Martínez, el director del CEI de Teruel, con el que tenemos muchas conversaciones y nos mete mucha caña día a día, y a Ricardo Galindo, que es una persona que conocimos hace poco, que tiene un taller en el Polígono La Paz y que nos abrió sus puertas sin prácticamente conocernos, no nos pidió nada a cambio y en el cual fabricamos íntegramente nuestras máquinas, o sea, todas las piezas mecanizadas las hacemos en Teruel y las hacemos allí. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Yo por mi parte también quiero agradecer la entrega de este premio Semilla, ya que para nosotros, sobre todo, valorar el reconocimiento de esta forma es muy importante. Cuando comenzamos con este proyecto ya éramos conscientes de que en el sector nacional había un pequeño vacío en el mercado de impresoras 3D, industriales en este caso y de gran formato, en cuanto a prestaciones y funcionalidades. Nuestras impresoras son punteras en cuanto a volumen de impresión y características técnicas. Gracias a su sistema de doble cabezal independiente son capaces de imprimir o piezas repetitivas duplicando la producción o imprimir piezas de una misma forma con diferentes materiales a la vez. Sectores como la automoción o el sector dental ya han implementado en un alto porcentaje las impresoras 3D en sus sistemas de producción. Están demostrando que son una herramienta con un gran potencial y un importante ahorro en costes. Estamos seguros que poco a poco esta tecnología se extenderá a la gran mayoría de las empresas y las hará cada día más fuertes y más competitivas. Este mismo mes, sin ir más lejos, estuvimos en una feria a nivel nacional, la más importante del sector, y nos reunimos con los principales distribuidores de impresoras 3D a nivel europeo y nos mostraron su interés por incluir nuestros modelos en su gran lista de red de ventas. Nada nos gustaría más que continuar en este proyecto con las mismas ganas y el mismo interés que mostramos desde el primer día, implicados al 100% en nuestro trabajo e innovando dentro del sector de la impresión 3D hacia posibilidades que todavía están por llegar. Muchas gracias a todos.
Mucho ánimo, mucha suerte. Cada día se hacen desde Teruel 50 ventas a otros países, lo que son 2 operaciones a la hora, 18.000 operaciones cada año. Son unos datos que se pueden resumir en un porcentaje, 21% de crecimiento respecto al año anterior, pero que también podrían tener un titular. Teruel crece, porque los que están llegando más lejos son los productos turolenses. 55 millones de productos agroalimentarios, por ejemplo. Y lo que se reconoce es la calidad de esos productos, la calidad de quienes también hacen posible y la capacidad de toda la provincia al final, porque también es un mensaje de tú puedes, tu empresa, vuestra empresa puede. Este premio a la internacionalización reconoce esa labor exportadora de las empresas turolenses. Quiere fomentar ese espíritu de globalización y está convencido además de la presencia de los productos de Teruel en los principales mercados de todo el mundo. Es un premio que este año lleva el nombre de Fertinagro Biotech Internacional. Fertinagro Biotech es la responsable de la división de nutrición vegetal del grupo Tervalis, grupo empresarial dependiente del holding Inversalia Patrimonio, que opera en los sectores agroalimentario, de energías renovables y turístico, con una dinámica política de crecimiento y tras más de 35 años haciendo de la agricultura una de las más competitivas, valiosas y sostenibles del mundo. Hoy, Fertinagro es líder en el mercado español de fertilizantes. Somos una empresa que tiene 46 patentes propias que nos permite competir en cualquier mercado con productos de alta tecnología, flexibilidad en las fábricas, somos una compañía que es capaz de fabricar casi cualquier producto y suministro de materias primas, donde somos una empresa tremendamente sostenible. Tenemos acceso a muchas materias primas de economía circular. Gracias al esfuerzo industrial y de investigación y al crecimiento basado en la sostenibilidad, han sido capaces de adaptarse a las nuevas necesidades de los agricultores y los mercados, hasta convertirse en la marca de referencia que son. El camino no ha sido fácil, deberían elegir buenos compañeros de viaje, alguien con quien compartir la visión de futuro que consiguieron gracias a la alianza con el grupo OCP, el mayor fabricante mundial de productos fosfatados. Un departamento solo de la compañía no tendría éxito per se. Es muy importante el compromiso de toda la gente que tenemos en las plantas industriales, todo el equipo de I+D que consigue desarrollar continuamente nuevas soluciones y el equipo comercial que hoy en lo que es el negocio de exportación tenemos más de 200 personas repartidas en 22 países donde tenemos filiales propias. Y anteriormente cuando íbamos a contratar personas, pues al no ser una empresa conocida nos costaba atraer perfiles de personas de talento. Hoy estamos en la situación inversa, hoy ya tenemos la capacidad de elegir a los mejores, que es lo que continuamos haciendo en el día a día. Gracias a los más avanzados sistemas y técnicas de diagnóstico de suelos, pueden ofrecer la mejor recomendación sostenible de máxima precisión, adaptada a las necesidades de cada suelo y cultivo. Podemos decir que ya somos una empresa global. Esperamos durante 2022 que nuestros productos lleguen a más de 80 países de todo el mundo. A día de hoy tenemos 16 filiales formalmente constituidas y antes de final de año vamos a tener 6 más, con lo que vamos a tener 22 filiales con personal propio, en el que nosotros gestionamos toda la parte de importación, la parte de distribución local, lo que podemos decir que Fertinagro ya es una empresa que está en todos los mercados sin exclusión, en todos los grandes, y que somos una empresa global. Como coordinador del negocio internacional de la compañía, me siento muy orgulloso de donde hemos llegado con el equipo humano que tenemos. Habiendo empezado desde cero, la mayor parte de los colaboradores he participado en su contratación y tengo la certeza de que con este equipo podemos llegar a cualquier sitio. Es un entorno único para trabajar, una mentalidad diferente, la resiliencia que tenemos las personas que vivimos aquí nos hace que seamos mucha más dura para resistir en condiciones de adversidad y eso hace que al final seamos más persistentes y lleguemos a los objetivos. La vocación de emprender y de llegar donde otros no pueden hacen de Fertinagro Biotech Internacional uno de los mejores referentes a nivel mundial, además de una producción tecnológica e industrial competitiva y respetuosa con el entorno natural, y los sólidos recursos financieros y comerciales le ha permitido posicionarse
en todos los mercados internacionales. Invitamos a entregar este premio a Antonio Santa Isabel, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel, y lo va a recoger Concha Maicas Guillén, responsable que inició esta internacionalización de Fertinagro Biotech Internacional. Buenas tardes a todos. Me siento súper orgullosa y muy agradecida a la Cámara de Comercio y a todos los organismos que han colaborado para hacer efectivo este premio. Supongo que muchos de los que estáis aquí ya nos conocéis, a Fertinagro. Llevamos 36 años en el mercado, de los cuales 32 exportando a distintos países. Los inicios, como podéis imaginar, fueron bastante duros. Empezamos 2 personas, como el que dice, 2, 3 personas, estábamos en los mercados internacionales y desde aquí quiero agradecer también, no sé si está por ahí Carmen cerca, a Carmen Serrano de la Cámara de Comercio, que en los inicios fue una persona que nos apoyó muchísimo y que sin su colaboración y su apoyo creo que esto no sé si hubiera sido posible. Por otra parte, deciros que nosotros desde el principio apostamos por la internacionalización. Siempre hemos pensado que nuestro mercado no es esto, sino que nuestro mercado es el mundo y desde aquí quiero de alguna forma un poco animar a las personas que no estén exportando y que les dé un poco de miedo salir fuera de este entorno tan pequeño, pues que al inicio seguramente va a costar mucho, pero con el tiempo pues te vas acostumbrando y es como vender aquí. Entonces, ánimo a todos y muchas gracias por el apoyo recibido de todas las organizaciones y gracias por el premio. Venga. Tras ese mensaje de ánimo a exportar, a seguir innovando, decíamos al principio que las empresas son un motor de cambio y realmente podríamos llegar un poco más allá porque no son personas y organizaciones que comparten un proyecto, que comparten una idea, un objetivo, una ilusión. Habría que decir además que las empresas son herramientas y que son ustedes, los empresarios presentes, los motores reales de ese cambio, esas personas que forman parte de las firmas. A esas empresas que están en continua redefinición, podríamos decir, a ese cambio que quizá ya es una revolución, el que ya están protagonizando las empresas, va destinado este premio. Se trata de destacar además la voluntad, pero también el acierto de un premio, el de Innovación 2022, que este año tiene el sabor también y la marca de Chocolates Artesanos Isabel. En la localidad bajo-aragonesa de Alcoriza se encuentra Chocolates Artesanos Isabel, un lugar donde crean con el chocolate y hacen de él una joya que aporta placer a los sentidos de las personas. Nacimos para hacer un buen chocolate, somos chocolateras y entonces queríamos trabajar aquí en nuestro pueblo, dedicarnos a hacer chocolate y a hacer un chocolate lo mejor posible. Chocolate ecológico, de comercio justo, que esté muy bueno, pero al mismo tiempo que respete el medio ambiente y las personas. Y ahí hay que englobar no solo la calidad del producto en sí, también pues las condiciones en que trabajan las personas que cultivan el cacao y cómo nos llega a nosotras, ¿no? Y al final pues trabajar con unos criterios sostenibles y éticos. Para crear sus chocolates artesanos trabajan con materias primas de comercio justo, ecológico y con productos locales como el aceite de oliva y la almendra.
Pues recibimos el cacao en semillas, en grano de cacao. Primero lo que hacemos es seleccionarlo, después lo tostamos, lo descascarillamos y con ese grano, con ese interior, hacemos el chocolate. Son bastantes procesos bastante complejos, bastante largos, pero bueno, al final podemos darle el sabor que nosotras queremos al chocolate, podemos tostarlo a la temperatura y con las condiciones que queremos y muy importante también podemos añadirle el tipo de azúcar que queremos, que no es azúcar blanco como suelen llevar los chocolates industriales, sino pues panela en nuestro caso, que es azúcar integral. Pretenden disfrutar con su trabajo, creando chocolates diferentes e innovadores para ofrecer un producto natural y sano. Siempre hemos tenido muy claro hacer chocolate, es verdad que en un principio pues prácticamente empecé yo sola, ahora ya somos un equipo más grande, compuesto todo de mujeres de aquí de la zona y bueno, realmente pues hemos ido evolucionando teniendo en cuenta que nos basamos sobre todo pues en la venta online, ¿no? A través de internet. Hemos también abierto una tienda física aquí en Alcoriza y bueno, hemos crecido un poquito. Pues vendemos mucho más online, pero en físico también hay mucha gente que viene porque sabe que estamos aquí y ya no solo por nuestros vecinos, hay gente que viene a propósito y pues siempre estamos encantadas de atenderlos, pero sobre todo nuestras ventas, yo diría el 90% es online. Y mucho se queda en España, pero mucho también sale al extranjero. Han trabajado elaborando chocolates para eventos internacionales, han colaborado impartiendo clases de chocolatería y se han especializado en la venta online. Pues aquí sobre todo la gente viene buscando piedrecicas porque es como lo más típico de aquí, ya se lo saben, pero también las tabletas son lo que más se vende, las cremas que están muy buenas y más ahora que llega el calorcito la gente lo disfruta más. También sobre todo la línea de chocolates a granel para cocinar y todo esto, la gente lo aprecia mucho para poder hacerlo ellos en su casa. Tenemos un kit para hacer tu propio chocolate, que esto está muy divertido sobre todo para los niños, disfrutan mucho y más si son así chocolateros como nosotras. Reciben este premio con alegría y compromiso para seguir trabajando y seguir consiguiendo productos innovadores y de alta calidad. Pues estamos muy contentas por haberlo recibido, muy agradecidas de que hayan pensado en nosotras para el premio a la innovación y bueno, supone pues que nos den más ganas de seguir trabajando tal y como lo hacemos. Entrega este premio la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Maite Pérez, y recoge el premio Isabel Félix Rosselló, que es la gerente de esta empresa que les ha dejado a todos seguro con ganas de probar el chocolate también, ¿eh? Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias. Yo voy a terminar muy rápido. Simplemente quiero agradecer. Quiero dar las gracias a la organización por considerarnos merecedoras de este premio y quiero sobre todo agradecer a mis compañeras, darles las gracias a mi equipo, a mis mujeres, por el trabajo cada día, el trabajo diario, por el compromiso, por creer y crear en el proyecto. Y un pensamiento también para el resto de mujeres, ¿no? Para todas las mujeres turolenses, mujeres rurales, empresarias, autónomas, trabajadoras, agricultoras, ganaderas, mujeres que hacemos posible el alimento y la vida. Muchas gracias a todas y felicidades. Desde luego este premio dan ganas de probarlo, no hay que buscar mucha excusa. Bueno, decíamos que las empresas son las personas que hay detrás, también en algunos casos organizaciones o las familias. En muchos casos personas que simplemente con ese buenos días nos hacen sentir a gusto, nos hacen sentir cómodos y que más que un servicio nos ayudan, nos aconsejan, nos acompañan, sea para vender un seguro, para vender un coche. Más que o una puerta. O una puerta, por ejemplo. Más que
convencer o exponer grandes argumentos. Son personas que inspiran, que contagian a quienes les rodean y proyectan esas ganas de llevar a cabo un proyecto empresarial. Es que no lo hemos dicho aquí, pero somos hijos de pyme. Su padre vende coches y el mío puertas. Por eso que, claro, mencionaba el coche, la puerta tenía que aparecer también, estaba claro. Este premio a la trayectoria empresarial quiere reconocer la labor personal, profesional y social de relevancia en el ámbito económico de esta provincia. Todo, además, desde el ejercicio empresarial. Y este año tiene un apellido, es el apellido Puyo, el de la empresa Puyo Área Tecnológica. En los años 50 comienzan los orígenes de Puyo Área Tecnológica, cuando Ramón Puyo Serrano toma el primer contacto con la electricidad tras realizar el servicio militar, ayudando en la instalación del cuartel de transmisiones de Zaragoza. Regresa a la comarca del Matarraña para realizar las primeras instalaciones en viviendas, fábricas papeleras, molinos de aceite y otros pequeños comercios. En la época de, ya más adelante, en la época del electrodoméstico, pues mi padre hace una pequeña tienda de electrodomésticos aquí en Valderrobres, donde empiezan a vender las primeras lavadoras y los primeros frigoríficos, los primeros televisores de blanco y negro. Luego la empresa ha ido evolucionando ya con mi incorporación y posteriormente mi hermano. Entonces ahí el tema de los electrodomésticos también entramos con las telecomunicaciones, empezamos a hacer las primeras instalaciones de telecomunicaciones. Posteriormente se integran mis dos hijos también a la empresa y entonces de las telecomunicaciones empezamos ya con nuevas tecnologías y haciendo pues lo que estamos haciendo ahora. Con el cambio de siglo se incorpora la tercera generación y sin dejar de atender al pequeño cliente comarcal, la empresa da un cambio hacia las telecomunicaciones, logrando un gran crecimiento y gran aumento de su plantilla. En estos momentos estamos 36 personas en plantilla. Como técnicos creo que somos unas 16 personas y luego están las tiendas y los comerciales, que son los que andan haciendo el tema de venta de internet, de telefonía, de atención al cliente, y en este caso esto va derivando y funcionando hacia este otro mundo paralelo. Con la llegada de Embou, la operadora aragonesa de internet y telefonía empieza una estrecha relación con la instalación y mantenimiento de su infraestructura en todo Aragón y se convierte en distribuidor oficial para todo Teruel. Pues bueno, nosotros empezamos con Embou hace 17 años, empezamos a trabajar lo que es tema de clientes y poco a poco nos fuimos introduciendo en lo que es infraestructura y telecomunicaciones de mantenimiento de Embou. Entonces, desde ahí lo que le hacemos, llevamos todo Aragón y les hacemos todo el mantenimiento de infraestructura, en torres de telecomunicaciones, enlaces. En 2017 comienza el despliegue de fibra óptica por muchas poblaciones del territorio y ampliando sus tiendas físicas con 5 nuevos establecimientos. Poco a poco, bueno, pues empezamos con todo el tema de los repetidores, que es infraestructura de clientes, y llegó un momento, pues bueno, que nos incorporamos también a todo el sector comercial, al sector de venta, al sector de las tiendas, al sector de tener comerciales, que es en el punto donde estamos ahora, que tenemos varias tiendas en la provincia de Teruel, consiguiendo vertebrar el territorio, ¿vale? Con la sede aquí en Valderrobres, luego creamos o abrimos una tienda en Alcañiz, otra en Teruel, otra en Andorra de Teruel y ahora últimamente hemos abierto la segunda tienda en Teruel. Puyo Área Tecnológica recibe este premio con ilusión y con ganas de seguir trabajando y creciendo para la satisfacción de todos sus clientes. Es un reconocimiento a toda la trayectoria empresarial de la empresa, de la empresa familiar, de la saga Puyo, desde mi abuelo Ramonet, que fue el fundador. Yo creo que nos ha dejado unos valores que son los valores de la familia, ¿vale? Junto con todos los trabajadores que tenemos, que también gracias a ellos yo creo que nos han ayudado a conseguir este premio. Yo creo que es un premio de toda la empresa, de toda la familia, de todo Puyo Área Tecnológica, y la verdad que bueno, muy orgullosos de este reconocimiento, de esta trayectoria de esta empresa, que ya vamos a la tercera generación, y bueno, luchar por el entorno rural y porque no seamos la España vaciada. Entrega
Entregan este premio Juan Ciércoles, presidente de COE Teruel y Cepime, también Pilar Molinero, directora gerente del IAF, Fátima Báñez, presidenta de la Fundación COE, y van a recoger el premio Juan Ramón Puyo, gerente, Carlos Puyo, responsable de proyectos, y Sergio Puyo, el CEO de la empresa. Muy buenas tardes, señoras y señores. Es un honor para Puyo Área Tecnológica recibir el premio a la trayectoria empresarial. Supone un reconocimiento al tesón y al esfuerzo de nuestros padres, que en una época muy difícil, posguerra, supieron ser emprendedores, creando una pequeña empresa de instalaciones eléctricas. En algunos de nuestros pueblos todavía no existía la luz eléctrica, 1940-1945. Los fundadores, como hemos visto, era mi padre, Ramón, electricista, instalador electricista. Le costó mucho sacar el carnet de electricista porque en aquella época no había estudios y la facilidad ni teníamos internet. Pero bueno, el hombre lo sacó durante la mili. Con una bicicleta y 50 kilos de peso en las espaldas, iba a hacer instalaciones por todos los pueblos del Matardaña. Mi madre, Rosaura, en el patio de la casa vendía bombillas, alguna lámpara y máquinas de coser, y enseñaba a las señoras del pueblo al funcionamiento de las máquinas. Además, como buena feminista, y lo voy a decir, se ocupaba de toda la familia, tenía tiempo para todo. Un emprendedor y una feminista. Es el reconocimiento a una familia que ha sabido mantenerse unida para crecer como empresa y adaptarse a los nuevos tiempos y tecnologías. Gracias a nuestros padres por enseñarnos a trabajar y a valorar que sin esfuerzo no se consiguen las cosas. Doy las gracias a mi hermano porque juntos hemos vivido muy buenos momentos y momentos no tan buenos. Gracias a mis hijos por continuar la empresa y seguir unidos. Gracias a cuantos compañeros han estado, están en Puyo Área Tecnológica. Sin ellos no sería posible este premio. Y mención especial a mi mujer por las horas, por los días y por los años a mi lado. Un minuto más, no para mí, yo ya soy el pasado, estoy jubilado este año, por lo tanto hablo de pasado. Pero quisiera que mi hijo, Sergio, os hablase un poquito del futuro de la empresa. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a seguir un poquito el agradecimiento que ha empezado mi padre. Vale, y como ha dicho, pues quiere que hable de futuro, de presente y de futuro. Pues bueno, el presente es hoy y el futuro es el seguir trabajando, aplicando los valores que nos han transmitido nuestros abuelos, padres y tíos. Esfuerzo, dedicación, constancia y mucha ilusión por lo que nos rodea. Durante todos estos años hemos realizado proyectos que nos han ayudado a crecer, proyectos que nos sentimos orgullosos, que nos han formado, que nos han ayudado a seguir avanzando. Proyectos o trabajos en Motorland, en el Parque Tecnológico de Aragón, trabajos para aragoneses, servicios telemáticos, para Celnex, para Forestalia,
entre otros, que no por nombrarlos son menos importantes. En la actualidad estamos desarrollando e implantando nuevas líneas de negocio, soluciones de Smart City, Industria 4.0, visión artificial y soluciones de IoT. Me gustaría, como habéis visto en el vídeo, ha salido una operadora aragonesa, que es Enbow. Pues me gustaría hacer extensivo y partícipe de este premio a este partner que desde que nos conocimos y empezamos a colaborar hace 17 años han estado a nuestro lado. Somos un tándem perfecto, peleamos sincronizados y en la misma dirección, con fines comunes, dando pasos firmes y consiguiendo los objetivos, con una meta marcada. Trabajando por y en el entorno rural, para frenar o intentar frenar la brecha digital, para intentar frenar y ayudar a frenar la despoblación, e intentar que no nos marquen como la España vaciada, llevando Internet de calidad a todos los pueblos para conectar Aragón. Nos gusta Teruel, nos gustan nuestras gentes, nos gusta nuestra tierra. Por eso seguiremos caminando en esta dirección. Estos compañeros que nos han venido también hoy a apoyarnos aquí y a ver cómo nos entregan este premio, pues bueno, agradecer a Enbow y a la operadora aragonesa y a todo el equipo humano que lo componen, pues estos años de apoyo y que nos quede mucho camino por delante. Y para terminar, quiero agradecer también a la Cámara de Comercio, a CEPIME, a la COE, al Instituto Aragonés de Fomento, por la labor que desempeñan, apoyando, defendiendo, dando visibilidad y oportunidades de expansión a autónomos, pequeñas y medianas empresas de nuestro territorio, facilitando que podamos seguir creciendo y evolucionando. Muchas gracias por este premio. Qué alegría, y es que esto es un esfuerzo tremendo, es una historia pues preciosa la que nos ha acercado la familia Puyo, a quien deseamos todo el éxito del mundo también de cara al futuro. Y llega el último premio de la tarde, nos queda solo uno al que podríamos decir que está en nombre de esas 155 empresas nuevas del año 2021 o de los más de 400 millones que dejaron en operaciones comerciales al exterior las empresas de Teruel. Son cifras absolutamente gigantescas que vienen de una suma diaria y tan compartida como el esfuerzo, que a veces no ocupa portadas, como podría ser el caso, aunque ciertamente debería hacerlo. Incluso en ocasiones pues pasan desapercibidas, pero sin embargo, como hemos venido contando, son prueba de innovación, de ganas de emprender, de fidelidad a una idea y que, por supuesto, llevan la marca de Teruel mucho más allá. Ese premio que reúne todos los méritos y también los esfuerzos que hay que llevar a cabo para lanzar un proyecto empresarial, pero también para mantenerlo, son los que premia este premio Empresa que este año recae en las clínicas dentales Dr. Jorge Esteban de Teruel y de Calamocha. Jorge Esteban Mora es el responsable de las clínicas dentales de referencia en la provincia de Teruel. En sus dos centros, ubicados uno en la capital turolense y otro en Calamocha, ofrecen a sus pacientes y amigos las más novedosas técnicas junto a la tecnología más avanzada para realizar diferentes tratamientos dentales como la implantología, la ortodoncia, endodoncia, periodoncia y odontología integral. Ha evolucionado muchísimo tanto nuestras clínicas como el resto de la provincia de Teruel. Ha evolucionado mucho porque hay más medios, muchos medios de diagnóstico, como la evolución de los escáneres, donde las cirugías son más precisas, se pueden hacer cirugías guiadas, que es lo que estamos utilizando ahora, cirugías 3D, donde se visualiza cómo va a quedar el tratamiento una vez terminado, con una línea de la sonrisa, con un posoperatorio, que el paciente puede evaluar antes de empezar el tratamiento.
Claro, un poco depende de cada paciente la necesidad por la que ha venido, ¿no? Si es un paciente que viene pues porque tiene una molestia, porque quiere reponer piezas que le faltan, pues tanto para una cosa como para la otra, lo primero que vamos a realizar va a ser un estudio y un poco la primera toma de contacto con el paciente. Vemos un poco el estado actual de su boca y así pues le podremos ofrecer cuál es el tratamiento que mejor le va a ir. Procurando que el paciente tenga el mayor número de facilidades posibles, trabajan con todas las compañías de seguros y además ofrecen una financiación a medida del paciente. Todo ello gracias a la evolución del gran equipo que trabajan codo con codo con Jorge. Nos sentimos muy orgullosos, empezamos muy poquito a poco, empezamos con mi hermano mano a mano con una enfermera en un pisito, era un piso pequeño en una segunda planta y ese mismo piso lo acondicionamos, hicimos una reforma. Fuimos creciendo, cogimos una enfermera, Natalia, que sigue con nosotros. Y ahí dimos el paso, ya teníamos más enfermeras, teníamos mucho volumen, estábamos muy contentos, trabajábamos muy bien, la verdad. Mi hermano venía de Zaragoza, estábamos juntos, compartíamos entre semana 3 días mano a mano. Y dimos el paso de coger esta clínica donde estamos ahora, que era un local muy céntrico, era un local mucho más grande. Lo adopté con los últimos sistemas más vanguardistas, pues montamos un escáner que en esa época no había. Hicimos un quirófano que tampoco existía. Hicimos de estar una persona únicamente, pues a tener ahora, me parece que estamos 18 o 20 personas. Si de algo puedo enorgullecerme es no de mi valía, sino del resto, de mi equipo. Estoy súper orgulloso de eso, tanto la clínica de Teruel como la clínica de Calamocha. Pues, trabajar con Jorge ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. De hecho, ya ves que estoy aquí, llevo 25 años con él. 26. 26. Ya hemos hecho las bodas de plata y todo, o sea que siempre hemos sido un equipo. Y es una empresa muy familiar. Sí, entre las compañías la verdad que hay súper buena relación y eso el día a día de trabajo pues la verdad que se hace porque es el mayor tiempo donde pasas es el trabajo. Yo creo que es que el paciente se da cuenta de eso porque en realidad estamos trabajando con la salud bucodental, con seres humanos y tiene que ser todo muy comedido, tiene que ser un compendio de muchas cosas. Hay que agradecerle mucho a los pacientes que tenemos porque son encantadores y nosotros siempre los hemos hecho, los hemos valorado muchísimo, les hemos dado mucho cariño y yo pienso que son los que nos han hecho crecer. Un estándar de excelencia en la atención dental personalizada les permite brindar los servicios dentales de calidad que sus pacientes merecen. Gracias a una buena planificación integral de los tratamientos, logran obtener una salud dental muy óptima. Un trabajo que seguirán desarrollando durante muchos más años en la provincia de Teruel, tanto Jorge como sus hijos, sus compañeros y sus amigos. Entrega este premio empresa de este año 2022 a Arturo Aliaga, el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria. Le pedimos que vaya por allí a por el premio que tiene que entregarle al doctor Jorge Esteban, que es el director de estas clínicas dentales que este año reciben el premio empresa del año 2022. Buenas tardes a todos. Madre, Laura, primero agradecer a COE, a la Cámara de Comercio, a CEPIME, sobre todo al Gobierno de Aragón también por este premio. Para mí es un orgullo no esperado. Me siento satisfecho de la trayectoria. Me siento satisfecho de decir que gracias al equipo que tengo, que es lo más importante, las clínicas de Jorge Esteban. Tenemos un equipo, como he dicho antes, como han salido mis dos chicas, por decirlo con todo el respeto y todo el cariño del mundo. Empezamos juntos en un pisito pequeño, hace 25 años. Seguimos en la misma gente, claro, ahora somos más que antes. Somos más clínicas, más equipo, más medios, que antes no había. Y para mí, os repito, es un orgullo, no os podéis imaginar, poder representaros a todos, las 4 delegaciones, con este premio. Hacer una mención especial, una dedicatoria que está mirándome a mi hermano Enrique y a Virginia,
porque de verdad que todo ha sido gracias a ellos. Me acuerdo de pequeño, salía del colegio, cruzaba una calle y enfrente tenían ellos la clínica. Y entonces hacíamos todos los días los deberes juntos. Entonces tengo, yo creo, ese olor a amalgamas, alginatos, aún lo llevo dentro y así empezamos. Muchísimas gracias. Igual he dicho que es una clínica muy familiar, le debemos todo a nuestros pacientes. Para mí es un orgullo decirlo. Tenemos la suerte de creer en lo que estamos haciendo, es una salud bucodental. Estamos en contacto continuo con los pacientes, el trato es muy cercano, gracias a mi equipo, y tan familiar como Marco, que me está viendo, mi hijo, que va a ser nuestro sucesor. Estamos esperándote que dentro de muy poco estarás con nosotros. Gracias de corazón a todos, a mi mujer Laura, que te debo todo, y nada más. Estoy muy, muy satisfecho. Muchas gracias de corazón. Son proyectos, emociones, ilusión, no solo una empresa, son muchas las cosas que van detrás de ese nombre. Invitamos a que cierre con sus palabras e intervenga ahora el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga. Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes. Vamos a ir terminando, me toca... pero déjenme decir unas palabras, aunque siendo hostelero el presidente de la COE habrá preparado un homenaje, ¿no? Un buen homenaje. Bien, en todo caso, vamos con la parte más seria. Querida compañera del Gobierno, Maite, consejera, queridísimos presidentes, querido alcalde y queridísimos presidentes de las organizaciones empresariales, estamos de celebración, los presidentes recién élus, que dicen los franceses, recién elegidos, presidentes de la COE y de CEPIME Aragón, que todo renovado, el presidente de la Cámara, nosotros pronto, pero bueno. He tenido la suerte de compartir con vosotros muchas horas, y sigo teniendo la suerte de compartir muchas horas de mi vida en Teruel, por Teruel, para Teruel y desde Teruel. Y hay una canción de Marc Anthony, no la voy a cantar, que dice «Valió la pena». ¿Habéis oído, verdad? Pues valió la pena que el Gobierno de Aragón, yo estaba por allí enredando, tomara la decisión de abrir una escuela de ingeniería en Teruel. Y mira por dónde el Gobierno de Aragón, la exministra lo sabrá muy bien. ¿Te acuerdas cuando la Europa financiaba los pépinières d'entreprise, los viveros de empresas? Pues se abrió uno en Teruel y a ese vivero de empresas han ido estos chicos que han estudiado ingeniería y que ahora han volado y ya son las empresas tecnológicas del día de mañana en Teruel. Y creo que esa es una cuestión que valió la pena hacer en Teruel una escuela de ingeniería. Algunos decían, Teruel solo geología. No, en Teruel ingeniería, aviones, llantas de automóviles, trufa, lo que haga falta se puede hacer en Teruel. Lo del cacao, vamos a ver que uno de Teruel esta mañana que he estado en Mora está plantando pistachos. Si acierta y planta cacao, habremos dado con la solución para convertirnos ya en un hub del chocolate. En todo caso, enhorabuena de corazón a los que estáis aquí. Bueno, de los Puyo, buscar en casa que tendréis algún boletín eléctrico firmado por este pequeño colega, que mandabais el boletín eléctrico desde Alcañiz en un autobús y al día siguiente lo traían a Industria y os lo llevabais al autobús con el cobrador y digitalmente el boletín pasaba por los autobuses 3 o 4 días hasta que llegaba a su destino, que era al instalador, que luego tardaba otros 4 días en mandarlo a Endesa y al final lo conectaban cuando ya se habían pasado las fiestas, pero el cuadro eléctrico estaba conectado
porque afortunadamente yo os estoy contando la realidad de lo que pasaba. Incluso, efectivamente, el carné de electricista instalador era difícil y ahí en un instituto, ¿os acordáis que dábamos clase lo de industria sin cobrar para que os sacarais el carné porque había un déficit de instaladores? Nos está pasando ahora, querido presidente. No tenemos instaladores electricistas, ni de calderas, ni operadores, ni ascensores. Sabemos la realidad. En todo caso, enhorabuena a este equipo de Valderrobres. Efectivamente, somos clientes vuestros en las motos. Y yo llevo una corbata hoy de motos, porque había que ponerse una corbata en Teruel de Motorland. Y, por favor, ir al Gran Premio del septiembre, ¿no? A ver si llenamos y batimos el récord. Bien, otra reflexión, Fertinagro. Querida consejera, ¿tú te acuerdas que hace pocos días declaramos de interés autonómico la última gran inversión de Fertinagro? ¿Alguien conoce Sarrión? Pues yo pasaba por allí un día a ver una instalación química y me encontré la sorpresa de que había una instalación química de una empresa que hacía abonos que tenía. Concha, no sé si estabas todavía contratada. ¿Sí estabas ya? ¿Te acuerdas? La Escaleruela. Gracias. Vale. Entonces, y de ahí a los fosfatos de Marruecos, al puerto de Castellón, a otras cosas. Espectacular el crecimiento de la empresa y por eso está muy bien que le hayáis dado este premio. No he dicho lo de Alcoriza porque los de Secano no hemos pasado de Piedrecitas del Calvario. Los chocolates nos han quedado inaccesibles, ¿no? Y luego, pues como decía el doctor Esteban, para comer chocolate duro, bueno, del 100% de cacao hay que tener buena dentadura. Y algunos que hemos cumplido muchos trienios, ya la dentadura hay que cuidarla y beber zumo de tomate y cosas así semejantes. Bueno, hemos cumplido, mirad las fechas, las organizaciones empresariales, hemos cumplido 18 años, el primer premio empresa fue en Teruel, en el 2005. Y los de Huesca, oye, que no vamos a ser menos que los de Teruel. Y luego hicimos el premio, pero hemos cumplido 18 años. Y una vez más valió la pena el trabajo que habéis hecho. Siempre en estos actos hay un capítulo de felicitaciones. Lógicamente, hay que felicitar al grupo dental por invertir en Teruel. Hay algunos que no solo lo invierten en Teruel, sino que generando recursos en Teruel los invierten en otro sitio. Lo dejo ahí, no me tiréis de la lengua. Sin embargo, hay gente que no siendo de Teruel, invierte en Teruel. Y a esos hay que aplaudirles todos los días. No me quiero dejar a nadie, como decía, de estas tres partes. Primero, en el capítulo de felicitaciones, que ya lo he hecho. El capítulo de emociones. Resulta emocionante que cada día que pasa, ¿sabéis que todas las empresas que hemos premiado en el Premio Empresa de Teruel, que me las he leído viniendo en el coche, están todas funcionando? Maite, ¿sabéis que están todas funcionando? ¿Por qué? Una palabra mágica, la resiliencia. Lo ha dicho alguno de los empresarios, el que está aquí anclado a las arcillas turolenses, al carbón turolense, no lo mueves de cualquier manera. Con lo cual, yo creo que merece la pena hacer ese recorrido, el mismo que hicimos en Huesca, de que todas las empresas que han tenido el premio Empresa en Teruel están vivas, activas, y no vamos a repetir los premios, pero algunas, si hiciéramos una trayectoria cuando recibieron los premios, la una despegan aviones, la otra no sé qué, y nos daríamos cuenta de la realidad empresarial e industrial del 2005 y la que tenemos ahora. Y eso que hemos sufrido, la crisis del 2008, la crisis del 11, la del 12, 2 pandemias, una guerra, y aquí estamos, como digo, como estamos en una iglesia, porque la casa estaba edificada
sobre piedra, sobre sillares, no se hundió. Pues yo tengo mucha confianza en este tejido empresarial y en esta gente de Teruel. Y en el capítulo de, como debo de ir terminando, reivindicaciones. Ahora sí que no nos dejéis solos. Y lo digo a los empresarios de las cámaras y de Teruel. Hemos estado en pandemia en una unión casi espiritual. Lo decía Fátima, hemos trabajado conjuntamente para proveer equipos, mascarillas, fondos. Hemos hecho cosas muy difíciles, ¿verdad, Maite? Que no nos querían hacer los servicios esenciales y vosotros, venga, convenciendo. Ahora llega un momento importante, tanto para la ejecución de los fondos europeos como para la parte de la recuperación económica. Y ahora sí que no nos podéis dejar solos, porque yo me llevo ese acto de Huesca, donde por primera vez en la historia una organización empresarial premiaba a unas administraciones, por primera vez en la historia de los premios que me ha tocado a mí compartir. Con lo cual, en ese premio hacéis extensivo a todos los demás. A los que no os haya citado, os daré ahora un abrazo tomándoles una cerveza. Vamos a continuar en esta tarea. Yo discrepo un poco de las cosas que ha dicho Fátima, pero mejor que no entremos en un debate, porque cuando ves los datos de Aragón, con las tasas que tenemos de desempleo, cuando hoy se lo decía a la consejera, como otros no ejecutan, tenía 23 millones de euros para los fondos de autoconsumo y me mandan 20 más que otros no saben ejecutar, pues aquí el que más chufle, capador. Y nosotros no vamos a perder ni un euro ni de fondos europeos. Y en la comarca vamos a brindar ahora porque hemos conseguido hoy que la ministra de Industria nos apruebe un plan de dinamización turística para esta hermosa comarca, donde el Gobierno de España, con el Gobierno de Aragón y la comarca, vamos a desarrollar un plan serio de sostenibilidad. Enhorabuena a los que habéis tenido la fortuna, pero por esas trayectorias empresariales, y disculpadme, me he extendido un poco, pero yo no he sido el responsable de todo el retraso que llevamos. Vamos a compartirlo como vamos a compartir unos vinos. Gracias. Casi canta, vicepresidente. Le ha faltado poco para arrancarse, ¿eh? ¿Saben también que valió la pena? Pues desde luego haber venido hasta aquí, hasta Mora de Rubielos, para estos premios Empresa. Y vale la pena también conocer el castillo de Mora de Rubielos, donde todo esto que venía anunciando el vicepresidente, esa cervecita, ese picoteo. Vale la pena también los productos de la tierra, Chris, habrá que probarlos, que es que ¿no les parece? Lo que pasa es que yo me he quedado sitio, sin mi sino compañero. Porque hoy toca además firmar el manifiesto, ese documento que une a Cuenca, Soria y Teruel, para seguir reivindicando ese tratamiento especial que ya reconoció para esta provincia la Unión Europea en abril de 2021, que está en los presupuestos, pero que sigue sin llegar y que hay que reivindicar, y para eso antes de llegar al cóctel hay que firmar. Así que yo, por ir ganando tiempo, el cóctel va a ser aquí, en este castillo Palacio de Mora de Rubielos, así que yo ya voy adelantando faena, voy firmando y así, mientras, nos podemos ir a probar esos productos aragoneses. Yo voy firmando ya. Lo que tiene que hacer, firmar, porque si no, no se pasa. Y luego ya disfrutar de los productos. Gracias a todos, felicidades a los premiados. Y lo primero, la foto de familia. Buenas tardes.